Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a Jerusalén, a Israel, a nuestro programa Lel. Hoy continuamos con nuestro ciclo de reflexiones espirituales sobre la Sefirot. Hoy, Binah, la Sefira Binah. Como estudiamos, hay 10 Sefirot que están interconectadas, como vemos en nuestro esquema, por 22 conductos, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Las 22 letras del alfabeto hebreo sumadas a las 10 sefirot dan 32. 32 es la palabra hebreo que designa el corazón, Lamed Bet, Lev. La letra Lamed vale 30, la letra Bet vale 2. Y son las 32 veces que aparece el nombre Elohim de Akadosh Baruj Hu en el primer capítulo del Sefer Bereshit, donde se relata toda la creación, Maaseh Bereshit. O sea que las sefirot, el árbol sefirótico, establecen un lenguaje. El lenguaje a través del cual nos conectamos con la realidad espiritual. Y ese lenguaje fue utilizado por los sabios de la Kabbalah de generación en generación hasta tiempos inmemoriales para transmitir la sabiduría de maestros a discípulos y de generación en generación hasta nuestros días. Ahora bien, nos enseñan los cabalistas que estas 10 sefirot en realidad se pueden dividir en 4 índoles y una raíz. ¿Qué quiere decir? Hay una raíz que genera toda la realidad. Esa raíz es lo que se denomina en el lenguaje de la Kabbalah la Sefira Keter, que es como la corona. Keter significa corona porque está por sobre el hombre, está por sobre la realidad y genera toda la realidad. Entonces hay 4 fases en la creación que simbolizan estas Sefirot. La primera fase es de Keter a Jochma, la segunda de Jochma a Binah, la tercera de Binah a Tiferet y la cuarta de Tiferet a Malhut. Cada una de estas fases tiene un objetivo: llegar a Malhut. Malhut es el mundo de la acción, el mundo de la realidad nuestra, material sensorial, pero tiene que ser ese mundo del hombre, un mundo en el cual el hombre tenga libre albedrío y pueda desarrollar voluntad. Hasta que el hombre no llega a alcanzar la libertad de elección y el potencial de desarrollar su voluntad, aún no comenzó su trabajo espiritual. Entonces toda la estructura de la Sefirot y toda la estructura de la realidad está de tal forma conformada para que el hombre llegue a eso. Y el hombre inexorablemente va a llegar a ese libre albedrío y al desarrollo de la voluntad, y puede llegar de varias formas. Puede llegar con conciencia, porque reflexiona y entiende. Puede llegar porque se harta del mundo, porque el mundo se le acaba, porque ya no tiene sentido, entonces busca otra realidad. O por sufrimiento. Es decir, que las personas aprendemos de esas 3 formas. O reflexionamos y entendemos, o nos hartamos de la realidad, ya la realidad no nos satisface, o hay sufrimientos. Y en última instancia eso nos lleva a reflexionar. Así que en última instancia es la reflexión lo que va a hacer al hombre cambiar. Entonces la Kabbalah es la sabiduría para decir, nos dice, ¿para qué llegar al sufrimiento? ¿Para qué llegar a una situación compleja? Antes de llegar a esa situación, reflexionemos, comprendamos las cosas, aprendamos esta sabiduría para poder reflexionar y en forma correcta cambiar nuestra vida y ser partícipes de un cambio, no solamente nuestro, sino de nuestro entorno y Be'ezrat Hashem del mundo, si vamos a quererlo, para traer a este mundo a un lugar mejor, para llegar al objetivo de esta creación que es la plenitud absoluta. Ahora, este proceso funciona de la siguiente forma. Keter es el plano infinito de donde todo surge, la causa primera que manifiesta todo hacia la creación. Es una voluntad intensa de dar, infinita, que está más allá de la comprensión humana, pero existe. El hombre ve que llega a un mundo que lo antecede, una creación que existe. El hombre nace en un mundo donde no pidió nacer y no pidió lo que hay, y es un hecho. Entonces quiere decir que es un hecho, que hay una energía que nutre esta realidad, y toda esta realidad existe, y llamémoslo naturaleza, con el nombre que le demos, cada uno le va a dar otro nombre, naturaleza, Dios, Alá, God, pero todos estamos refiriéndonos a una energía que nutre toda la creación.
Entonces, lo que es esa energía en sí no podemos captarlo, pero sí vemos que hay una manifestación. Y esa manifestación es el mundo, es la realidad y nosotros mismos. Y eso incide también en nuestra vida de muchas formas, en el mundo concreto, en el mundo emocional, mental, etc. Así que Keter es esa fuerza de dar. Jochma es lo primero que surge. Quiere decir que ante ese gran dar surge un deseo intenso de recibir. Jochma es ese deseo intenso de recibir, pero ese deseo intenso de recibir aún no es consciente. Es como un niño que nace al mundo y él aparece en un mundo que no pidió y come lo que le dan y está en el lugar donde está. Entonces no tiene conciencia propia. Se ve como parte de la realidad que está en su entorno. La propia psicología dice que hasta la cama, las sábanas, el cuarto, el niño, el bebé lo ve como una extensión de su propio cuerpo, porque todavía no pudo manifestar conciencia egoica de sí mismo. Y vamos a ver cómo esto lo explica la Kabbalah. Es decir, que lo primero que surge de Jochma, en Jochma está todo, porque Keter le dio todo, y está todo en potencia. Pero falta que tome conciencia propia, es decir, desde arriba hacia abajo. Hubo un acto desde el punto de vista de actividad y pasividad. El superior fue activo porque dio, pero el inferior que recibió, en este caso Jochma, fue pasivo, recibió. Y cuando algo sucede en forma pasiva, no lo conocemos y no tomamos conciencia de eso. Entonces, vimos que el objetivo es alcanzar libre albedrío y voluntad. En este plano no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay un deseo de algo que no pedimos. El deseo va a surgir cuando uno pierde lo que tiene y lo desea por sí mismo. Entonces, Jochma es la primera etapa necesaria, pero no es suficiente. Entonces, como el alma debe alcanzar el libre albedrío, viene una segunda etapa que se llama Binah. El pasaje de Jochma a Binah, aquí ya hay una novedad. ¿Cuál es novedad? En el plano de Jochma, el alma no tenía posibilidad de libre albedrío ni de desarrollar voluntad. Entonces tiene que optar por algo nuevo. Eso nuevo opta por no querer recibir lo que estaba recibiendo. Entonces, en el momento que opta por no querer recibir lo que estaba recibiendo, ¿qué le surge? Le surge el deseo. Porque cuando siente el vacío de lo que tenía, surge el deseo. Eso ya es Tiferet. Y cuando surge el deseo, quiere nuevamente todo como lo tenía antes al principio. Es como la historia de un príncipe que vive en la casa de su padre, el rey, Keter. Keter es la corona del rey. El alma que está es parte de Akadosh Baruj Hu, parte de la realidad infinita. Pero todo lo que tiene el príncipe en realidad es del rey. Él no le falta nada. Todo lo que hay del palacio lo puede disfrutar, lo puede utilizar, pero no es de él, es del rey. Y el príncipe, que sería en este caso ahora Jochma, quiere también ser rey. Pero para ser rey, ¿qué debe hacer? Debe construir su propio reino. Para eso debe irse del palacio del rey su padre. Eso es Binah. No quiere recibir, quiere crear una realidad nueva. Como también los jóvenes que se rebelan con los padres para poder buscar su espacio, su mundo, su realidad, y para eso rechazan el mundo de los padres, naturalmente se rebelan. Eso es parte del proceso en los que los jóvenes maduran. Eso es Binah. El momento que el príncipe deja el palacio del rey, ¿qué sucede? Empieza a añorar todo lo que tenía y empieza recién ahora a comprender a su padre el rey, porque como tenía todo sin ningún esfuerzo, le parecía que era todo muy sencillo, como los hijos que ven que nacen en una casa, que hay comodidades, que hay comida en la heladera, pero no saben que hay que pagar electricidad, que hay gastos, que hay responsabilidades, porque lo tienen todo sin haberlo pedido ni ganado. Entonces eso es Tiferet, toma conciencia, y ahí cuando toma conciencia de eso, se da cuenta que lo quiere todo nuevamente. Eso es Malhut. Y cuando lo quiere todo nuevamente, en realidad ¿qué quiere? Quiere todo lo que ya tenía en Jochma. Pero la diferencia es que ahora lo quiere por sí mismo, y no como en Jochma, que se lo habían dado sin que él lo gane, ni lo valorice, ni lo desee.
Entonces todo el proceso de la sefirot y de las fases es para que el deseo se independice de la plenitud y desee la plenitud por sí mismo. Entonces ahí el alma está lista para alcanzar el libre albedrío. Ahora bien, este proceso de estas etapas, cada etapa tiene sus características. Vamos a ver Binah. Binah, que es esa segunda etapa, ¿qué sucede? Ante todo, debemos saber que cada una de las sefirot genera un mundo y un nivel del alma. La sefirá Keter es el denominado mundo de Adam Kadmon. La sefirá Jochma es el mundo de Atzilut. La sefirá Binah es el mundo de Briah. La sefirá de Tiferet, en conjunto con todas las sefirot que ella encierra, desde Tiferet hasta Yesod, es el mundo de Yetzirah. Y la sefirá Malhut es el Olam Asiyah, el mundo de Asiyah. Cada uno de esos mundos, hay un nivel diferente del alma. Es decir, que cada mundo es como un espacio espiritual, y en ese espacio espiritual hay una conciencia diferente. La conciencia del Olam Asiyah, que es nuestro mundo material espiritual, se llama Nefesh. La conciencia del Olam Yetzirah se llama Ruach. La conciencia del Olam Abriah, que tiene que ver con la sefirá Binah que estamos estudiando hoy, se llama Neshama. La conciencia en el Olam Atzilut se llama Hayah, y la conciencia absoluta del Olam Adam Kadmon se llama Yehidat, lo unitivo. Entonces, en Binah es el mundo de Briah y el nivel del alma que se llama Neshama. Es en Binah, justamente, el Lama Briah, donde el alma se independiza, empieza el comienzo de la individualización del alma con respecto a la plenitud. ¿Por qué? Porque dijimos que la primera etapa es de Keter Jochma. De Keter Jochma, cuando surge Jochma en el Olam Atzilut, no hay conciencia. ¿Por qué? Porque fue dado sin que haya deseo, como explicamos. Es el príncipe en el palacio del rey, no pidió nacer, tiene todo, pero no es de él. En el primer indicio de libre albedrío y de decisiones en Binah, donde decide el príncipe salir del palacio. Entonces ahí la Neshama toma un nombre propio, que se llama Neshama. El alma se independiza, todavía no tiene deseo, todavía no desarrolló todo su potencial, pero ahí comienza su nivel de toma de conciencia. Tuvo una iniciativa, salió de una realidad para comenzar un camino espiritual. Es el comienzo del desarrollo espiritual. Ahora, lo que estamos relatando hacia ahora es desde arriba hacia abajo, o sea, en manifestación, cómo la realidad se manifiesta, cómo la realidad se está manifestando. O sea que la realidad comienza a manifestarse desde Keter, y desde Keter va a llegar finalmente a Malhut. Como vimos en nuestro esquema, empieza en Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Esa es la manifestación. Pero después está la aprehensión de la realidad, que ya no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Por eso, cuando nombramos a los mundos o las sefirot, los nombramos de arriba hacia abajo: Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut, o los mundos espirituales: Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. Pero cuando nombramos los niveles del alma, los niveles de conciencia, los nombramos de abajo hacia arriba, cómo el hombre aprehende la realidad, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Entonces, lo que estamos relatando es de arriba hacia abajo, cómo se va produciendo, pero el trabajo del hombre empieza de abajo hacia arriba. Y esa es toda una de las características fundamentales que diferencian la espiritualidad de Israel de otras formas espirituales. Es decir, la espiritualidad de Israel, que se puede decir que es de las más antiguas, concibió de cierta forma la naturaleza espiritual del hombre, y vio cómo el hombre debe hacer su trabajo espiritual. De arriba a abajo funciona, por supuesto que existe. Lo importante acá es
la didáctica de cómo el alma debe trabajar y la voluntad y el libre albedrío del hombre para alcanzar la realidad espiritual. Entonces, Binah es ese espacio, el espacio del Olam de la Neshama, donde la Neshama se independiza, y es el Olam Abriá, y tiene que ver en el plano humano con el pensamiento. ¿Por qué? En el plano de Olam Atzilut, en la Sefirá Jochma, es el plano de el deseo puro, en armonía con la plenitud. Y el hombre no puede captar el deseo en sí mismo, sino que el hombre articula su realidad a través de palabras, a través de letras, a través de frases. Y eso lo hace primero ¿dónde? En el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la forma en cómo articulamos e intelectualizamos nuestros deseos. Cuando pensamos, ¿en qué pensamos? En lo que queremos. O sea que el deseo es anterior al pensamiento, y el pensamiento es una consecuencia de los deseos. Si no deseo, no pienso. Deseo, luego pienso. Sin desear, no hay existencia. Entonces en el judaísmo no sería pienso, luego existo. Sería deseo y puedo existir. Porque el pensamiento ya es una consecuencia y no es una causa del deseo. ¿Y el deseo de dónde surge? El deseo surge de la plenitud. Como Keter, Akadosh Baruj Hu, nos da plenitud, nosotros la deseamos. Entonces, el deseo es activado por la plenitud. Como el hombre que desea lo que le da placer, el placer activa su deseo. Keter es la fuerza que da plenitud, placer. Jochma es el deseo de esa plenitud, de ese placer. Binah es el pensamiento, cómo el hombre intelectualiza y capta esa realidad. Y todo el trabajo espiritual es llevar nuestro pensamiento a una objetividad, a objetivizar y ver cómo es exactamente esa relación Keter Jochma, el dar y recibir en armonía. Y para eso el hombre no le alcanza con quedar en el pensamiento. Tiene que pasar a Tiferet, que tiene que ver con emoción, y a Malhut, que es acción. Hasta que no se reviste en actos puros, completos, el hombre no sabe las cosas. Uno puede teóricamente pensar, pero el acto me da la prueba de que lo que pensé y sentí es correctamente. Como el experimento, yo puedo tener grandes teorías, pero hasta que no llega a lo concreto, yo no sé si eso funciona, si eso es verdad, o es simplemente una teoría o una imaginación. Entonces, ese proceso es necesario para llegar al libre albedrío y desarrollo de la voluntad. Y Binah tiene que ver con el pensamiento, el mundo mental del hombre, que es parte de ese proceso, pero el mundo mental del hombre puede ser real y objetivo, o puede ser fantasioso, como el propio nombre del hombre. El hombre se llama Adam. Adam viene de Adamela Elión, que se iguala, que es similar a lo superior, o Adamá, tierra, que es la disgregación. El hombre oscila entre esas dos cosas. Y también Dimión, que es imaginación, tiene que ver con el potencial del hombre. Entonces el hombre puede usar su mente para imaginar y fantasear y crear toda una irrealidad. Entonces sus emociones y sus actos lo van a llevar a la insatisfacción y al sufrimiento, o puede usar su mente para captar la realidad objetivamente. Entonces sus sentimientos y sus actos van a ser correctos y el hombre va a poder aprender y captar la realidad objetivamente y no simplemente en base a lo que él cree o piensa. La Kabbalah es una ciencia espiritual, metafísica, pero es ciencia con principios de causa y consecuencia. No es algo que el hombre simplemente intuye, y no es una mística. En el judaísmo no hay mística. Mística es pasividad, es como el hombre pasivamente recibe de arriba hacia abajo, y lo que recibimos pasivamente no somos dueños. El trabajo en Torah y Mitzvot y en Kabbalah es de abajo hacia arriba, voluntad y libre albedrío. Todo lo que tenga que ver con pasividad finalmente no es efectivo. Es como una persona que quiere hacer un régimen para adelgazar.
Aparentemente lo más sencillo es tomar una pastilla para adelgazar, pero todos sabemos que el verdadero régimen es aquel que el hombre se activa conscientemente y gana disciplina para toda la vida en una forma de comer. Lo mismo es en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de comportarse. Entonces todo el sistema espiritual judío es un sistema que disciplina la mente, la emoción y los actos para que el hombre alcance libre albedrío y voluntad. Y empieza acá, en Biná. En Biná el hombre comienza su trabajo espiritual. Por eso cuando la Torah dice Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, en el comienzo, Bereshit tiene que ver con Biná, tiene que ver con el hombre, tiene que ver cuando el hombre toma conciencia, porque toda la espiritualidad es para el hombre, no es para ángeles ni para entes, es para el hombre. Entonces el hombre debe ver en todos los textos espirituales una responsabilidad y algo que le habla a él. No está hablando de cosas imaginarias, no está hablando de ovnis ni de visiones que no tienen que ver con la vida del hombre, no. La verdadera espiritualidad, en este caso la espiritualidad de Israel, la Kabbalah, cada palabra que los sabios escribieron está destinado a el hombre, a que el hombre asuma responsabilidad, a que el hombre asuma su libre albedrío y desarrollo de voluntad. Y esa es la verdadera espiritualidad, responsabilidad en implementar el bien, en transformar el egoísmo en altruismo. Esa es la verdadera espiritualidad. Seguimos la próxima semana, Bezrat Hashem. Les deseo a todos que tengan Shabbat Shalom y seguiremos en contacto las próximas semanas con otros cursos y otras formas de tomar conciencia de la realidad espiritual que Akadosh Baruj Hu creó para nosotros. Shabbat Shalom y saludos para todos desde Jerusalén.